séptimo laberinto. Buenas noches amigos y amigas de la Visión Radio, son las 7 de la noche. ¿Cómo estás Luis? ¿Cómo estás Alexia? Hola chicos, muy bien, ¿cómo les va? Pues digamos que bien, Muy dentro de bien, lo que cabe. Sí, ¿Ustedes cómo están? todo muy bien. Yo me siento muy bien, muy. Y quiero presentarles a la doctora Diana Rizquez, la hemos tenido en otra oportunidad. La doctora Diana Rizquez es médico, psiquiatra, profesora en la UCB, analista junguiano, y nos va a hablar de este interesante tema del sentido de la depresión. Pero vamos a tratarle de dar otro matiz distinto al tradicional que se le da a la depresión. Bienvenida, doctora Rizquez, ¿cómo se encuentra usted? Hola, buenas noches. Muchas gracias por volverme a invitar. Es un placer estar acá. La vez pasada la pasamos bien, creo. Y Excelente. vimos algunas cosas Igualmente con también, cierto doctora. contenido, sí. Mucho gusto. Igualmente. Muy Mucho gusto de agradecida por nuevo. invitar. ¿Cómo Doctora, están? bueno, bien, este tema de la depresión, por supuesto que tiene distintas aristas, ¿no? Uno se puede acercar desde el punto de vista exclusivamente neurológico. Conversábamos brevemente antes de contactarnos para el programa, el problema que hay en los neurotransmisores también, ¿no? La falta de dopamina también como un elemento clave que pudiera ayudarnos a Serotonina, entender. dopamina. Perdón, exacto, serotonina, dopamina, que nos pudiera ayudar a entender desde el punto de vista fisiológico el problema de la depresión. Pero también hay otra perspectiva del tema de la depresión que tiene que ver con esa relación del ser humano con su entorno, aún teniendo todos sus valores correctamente equilibrados. Pues muchas veces nosotros en la vida, en ese viaje del héroe que analiza todo la psicología junguiana, el ser humano pudiera encontrar en algún momento en ese sentimiento de la depresión un espacio para recogerse, para agarrar fuerzas de nuevo. Inclusive grandes poetas y grandes cantantes componen sus mejores obras en momentos depresivos. Pero bueno, para eso la tenemos a usted aquí en el día de hoy, para que nos dé luces desde todo punto de vista de este tema. Comenzaríamos primero, ¿qué es la depresión? Bueno, la depresión es un cuadro hoy en día considerado una enfermedad, es una patología que se instala con falta de ánimo, es decir, con tristeza, pero a veces ni siquiera tristeza, apatía, la persona tiene pensamientos muy negativos de desvalorización, la persona siente que no tiene energía vital, que pierde la energía vital, está apática, pierde la volición, es decir, la voluntad de hacer las cosas, por eso que es tan inútil a veces con los depresivos ya de moderados a severos, decirles que pon de tu parte, ten voluntad o vamos a hacer un esfuerzo de voluntad es bastante a veces inútil. ¿Okay? La persona tiene el negativo, es un trastorno afectivo, hoy en día se está hablado como un trastorno afectivo, si hablamos de la psiquiatría clásica, pero dependiendo de las corrientes psicológicas, la depresión va a ser vista, va a tener esos mismos síntomas, en líneas generales, algunos se me puede estar escapando, pero, pero va a ser vista desde un punto de vista de qué es lo que se va a hacer y sobre todo de qué es, por qué se produce, para qué se produce, que los junguianos nos vamos un poco al para qué se produce y cómo se va a tratar, ¿no? Entonces, desánimo, tristeza, apatía, disminución de la fuerza vital, incluso hay una disminución del nivel de conciencia, es decir, la persona se siente como que está adormilada o tiene fantasías, generalmente las nota negativas o desconocidas o extrañas. Y la cosa puede llegar hasta extremos donde hay una depresión que llamamos psicótica, es decir, que ya la persona entra en una profundidad de depresión muy grande, hasta individuos que se sienten vacíos por dentro, completamente, se sienten, no hablo de como si estuvieran vacíos, a veces así comienza, pero pudieran llegar a tener una convicción de que están vacíos por dentro.
Es decir, de que no tienen vísceras ni siquiera adentro. Entonces, eso es el extremo, por supuesto, máximo de lo que llamamos una depresión psicótica. Pero los puntos de vista de qué es la depresión, cómo se aborda y qué es lo que nos está diciendo la depresión, como les digo, va a variar dependiendo de las diferentes teorías y los abordajes. Incluso los filósofos tienen también sus puntos de vista de qué es la depresión y para qué la depresión. Claro. Bueno, pero ahí me gustaría escucharla desde el punto de vista junguiano. ¿Para qué la depresión? ¿Tiene sentido? Ajá. ¿Cuál es el vínculo entre la depresión, la tristeza y la felicidad? Sobre todo, si yo estoy deprimido, ¿puedo ser feliz? Ajá. En una sociedad en la que el triunfo, el éxito y la felicidad son los desideratos. Imagínate tú cuando no te sientes así. Cuando en un momento la realidad te golpea, tienes una pérdida, ¿verdad? O te sucede algo, te enfermas, no sé, tienes un fracaso de una relación, fracasas en el trabajo, pierdes la casa, o pierdes dinero, o pierdes... Es decir, cuando tienes una pérdida o un fracaso o una crisis familiar o tienes a alguien enfermo en tu familia de gravedad o hay una muerte en la familia o una muerte cercana, cuéntame un poco dónde está el lugar de una sociedad que te pide que te repongas fácilmente para estar triste, para no estar exitoso, para no estar en la cumbre del éxito, para estar en un bajón. La depresión, como su nombre lo dice, es depresión, o sea, es un bajón, es un elemento, ¿verdad? Es como un valle, como una hondonada, ¿verdad? Y entonces, bueno, cuando yo estoy esa nada, donde yo estoy triste, que no necesariamente es ya el cuadro depresivo, pero empiezo a estar triste, ¿verdad? Yo siento que no tengo lugar. Y sobre todo en eso, una cultura que te dice que no te van a pasar cosas malas si tú tienes una mente positiva. Ahora, ¿No? Hay libros, o sea, uh-huh. hay libros muy críticos al respecto que hablan como, llaman la happycracia, o sea, la felicitocracia, sí. No sé cómo podríamos traducirlo, pero que dicen, bueno, ¿qué es esto? O sea, tengo que estar feliz y si tú estás positivo, siempre todo va a estar bien. Si tú haces todas las cosas buenas, todo va a estar bien. Todo eso está bien. Y resulta que no, que parte de la vida son los fracasos de la vida, son las crisis de la vida, son los obstáculos de la vida y son los momentos que no son felices. ¿Sí? Son parte de la vida los momentos felices, pero los momentos que no son. Y si de repente mi infancia fue infeliz o mayormente infeliz, porque yo llegué, bueno, porque algo no debe haber fracasado tanto totalmente, ¿verdad? Para estar vivo acá. Pero yo estoy entonces, durante toda mi vida pude con eso, pero de repente me siento triste y ya no puedo más. ¿Qué pasa conmigo? ¿Qué apoyo encuentro? ¿Qué sentido le encuentro? Ahora, Precisamente, perdón, me ibas sí, a decir. doctora, en este tema de la depresión, cuando uno saca el cuadro ya clínico de una Ujú. persona por razones fisiológicas o lo que sea que está muy deprimida, ¿dónde yo contrasto con lo que puede ser una depresión normal en el día a día de una persona? O sea, un cuadro Claro, bueno, ya es que, o sea, clínico por de... eso te Exacto. digo, o sea, tienes que también un poco que descartar aquellas depresiones que son producidas por enfermedades de base, ¿ok? Ok, Entonces, lo primero que tiene que hacer un psicoterapeuta es descartar las enfermedades orgánicas de base. ok. Lo que no descarta el hacer psicoterapia, que es lo que ha pasado con la psiquiatría moderna, lo cual a mí me parece muy positivo. O sea, nosotros nos define, o sea, si de alguna manera vamos al establishment de la salud mental, es un equilibrio biopsicosocial, es decir, está la esfera biológica y fisiológica, donde están los neurotransmisores, si estamos hablando de la depresión, psico, bueno, de alguna manera todos los elementos de mi estado de ánimo y cómo ellos se están manifestando fenomenológicamente y social y cómo mi entorno también favorece a esto. O sea, qué se generó en mi vivencia, en lo psico y luego después el entorno social, cómo contribuyó o no a una patología o a mi equilibrio emocional. Entonces, cuando tú estás hablando de una enfermedad, es una circunstancia biológica que muchas enfermedades producen en sí mismas cuadros que vienen con depresiones.
Hay muchos cuadros autoinmunes que vienen con trastornos afectivos y entre ellos depresión. Hay algunos trastornos, por ejemplo, que te digo yo, de artritis, algunos trastornos de, bueno, después de que una persona consume drogas y puede tener posteriormente una depresión. O sea, es decir, que han sido producidos por causas físicas y muy, muy localizables, ¿ok? Pero hay las causas psicológicas y hay las causas existenciales. ¿Ok? Que son un poco las más sociales, ¿ok? Las causas existenciales, las más personales, pero también hay unas más psicológicas y más sociales, digamos, también. Entonces, ¿qué puedes llamar tú una depresión normal? No, el asunto es que la tristeza y aquello que los medievales hablaban, la melancolía, que lo ponían como un temperamento, Hipócrates lo ponía como el exceso de la bilis negra, ¿verdad? O sea, el que tenía un temperamento no hablaban de depresión, sino hablaban de melancolía, que significa melancolía, o sea, bilis negra, ¿ok? Melan negro, colía. Bueno, entonces esa persona temperamentalmente iba a tender a entristecerse, a mantenerse triste, pero su tono vital era melancólico. El que su exceso era sanguíneo, era la sangre, o la bilis amarilla, era colérico. El otro, el sanguíneo, era alegre. Entonces, es decir, cuando había un exceso era que se producía una patología. Tenemos que entender también que a veces hablamos de patología y enfermedad como dos cosas que son similares y resulta que patos significa sufrimiento. Entonces se produce un sufrimiento del individuo y estamos hablando del sufrimiento. Y el sufrimiento, como fue concebido, era más un sufrimiento vital, un sufrimiento que puede ser físico, pero también un sufrimiento en el caso de la melancolía y en el caso de la posterior nominación como depresión, ¿verdad? También se llamó asedía por la Edad Media y luego después depresión más tarde. Okay, por ahí por 1700, esos cuadros de alguna manera se entendieron como personas que de repente estaban tristes, pero que no salían de la tristeza dado un cierto tiempo, sino que se quedaban allí. Sí. Y eso era lo que preocupaba, eso era lo que se llamaba patos. Bueno, aquí está pasando algo. Sí. Aquí hay una firmeza, enfermedad en firme, hay una firmeza de este cuadro que está acá. Y entonces al principio lo tomaban los religiosos para curarlos, o sea, lo hacían los religiosos. Luego los filósofos hablaron mucho y siguen hablando de estos estados, ¿verdad? Y luego después lo tomaron los médicos. Y de los médicos cuando aparecimos los psiquiatras, ¿ok? Doctora, un poquito como para hacer recuerdo. Entonces, ¿cuál es el problema de la depresión? Cuando se vuelve depresión, cuando se vuelve crónica. Lo que pasa es que también tiene intensidades, leve, moderada y severa. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? Una leve moderada, tú sientes que tienes que tratar cuando tienes una depresión severa, que ya el individuo ni siquiera produce pensamientos, casi que tiene una inhibición vital casi total. Doctora, hace poco usted nos mencionaba esa abundante literatura que la vemos normalmente en las librerías, donde el mundo, si uno se sonríe, el mundo cambia, o si uno... Yo me acordaba de un gran director de teatro mexicano que él, por supuesto, en contra de todo eso, él decía, no puede ser que la gente crea en que pide y se te dará. Como si, no, si tú no te mueves a buscar lo que quieres como debe ser, no vas a conseguir nunca nada en tu vida. Ese positivismo, ¿cómo vive la depresión en ese medio, en ese mundo? ¿Cómo se compagina todo eso? Okay, ahí es donde está el planteamiento. Fíjate, con la depresión se ha combatido como un gran mal y se medica. Se habla del desajuste de los neurotransmisores y de que hay que corregir los neurotransmisores. E incluso se ha hecho mucho tipo de terapia cognitiva, terapia cognitivo-conductual, terapias psicoanalíticas, terapias no sé qué. Y lo que pasa es que nadie se ha puesto a preguntar, pero ya va. Y resulta que con esas dos terapias todavía se considera que a estas alturas, ¿verdad? O sea, de 4 de cada 5 personas en el mundo han sufren o sufrirán de depresión. Y aún con los nuevos medicamentos, cada vez más medicamentos, cada vez de mayor, o sea, se logran aliviar los síntomas, pero tú no logras disminuir. O sea, la verdadera pandemia, ya que estamos de moda con el cuento de la pandemia, una verdadera pandemia es la depresión.
son los cuadros depresivos. Es decir, cada vez más personas, son millones y millones de personas que sufren de depresión. ¿Ok? Entonces, ¿qué está pasando? Que se ha hecho todos hasta el momento, se combina. Hay una discusión, ha habido discusiones, pero que realmente creo que los últimos estudios han dicho, no, tiene que ser psicoterapia y tiene que ser también medicación, ¿ok? Pero nadie se ha preguntado, o se han preguntado muy poco, o han dejado de preguntarse cuál es el origen de la depresión, o incluso cuál es el sentido de la depresión, no solo el porqué de la depresión, un conflicto en mi infancia, una situación que yo tuve, etcétera, sino para qué. Jung sí lo habló. Jung decía que incluso ciertas depresiones, por supuesto, no estamos hablando de las depresiones extremadamente graves y de las depresiones producidas por eventos físicos. Lo vuelvo a repetir porque es muy importante. ¿Okay? Y creo que en algunas de estas depresiones que voy a describir, también hay que apoyar con medicación. Es decir, si yo me tuerzo un pie, me fracturo una pierna, tengo que usar un bastón. ¿Por qué no usar el bastón? Es decir, si lo tengo. ¿Okay? Pero es el bastón, no la solución. Entonces, es muy importante entender que para Jung, por ejemplo, él decía, no forma parte del ciclo vital. Muchas veces la energía psíquica, fíjate que lo que siente el depresivo es que tiene una gran falta de energía, que de repente está totalmente apático y vacío. A veces incluso el depresivo no reconoce que está vacío porque lo que siente es fastidio y apatía, no realmente una tristeza. A veces sí, y a veces hay pensamientos negativos, pero es de un gran aplanamiento, ¿verdad? Es como que no tengo energía para emprender nada. Lo que la gente hace normalmente, yo no tengo, salir afuera, hacer una cantidad de cosas, eso no tengo la energía. ¿Y qué es lo que dice Jung? Que nosotros tenemos una energía vital que ella fluye hacia nuestro consciente, que es donde está nuestro yo consciente, ¿verdad? Pero también muchas veces cuando necesita, porque nuestro yo consciente se ve amenazado, hay una crisis, hay un obstáculo, hay una situación, esa energía vital se canaliza hacia el interior, hacia la parte inconsciente del individuo. ¿Y qué es lo que va a hacer allá? Se va a quedar un rato allá, primero para descansar y para enlentecer, y segundo, para que el individuo reflexione, pare, en una sociedad que no nos permite parar, pero es así. ¿Okay? Y la segunda, para acopiar elementos, imágenes, fantasías, elementos de ese inconsciente que van a hacer que ese individuo tenga que cambiar de vida. Una de las quejas más importantes con las personas que en algún momento llevaron una vida más o menos tranquila, normal y se deprimieron, es que a mí me gustaría volver a como estaban antes. A como estaba antes. Y yo siempre les digo, espérate un momentico, es que si hubieras estado perfecto, a lo mejor no eras consciente de ello, pero si hubieras estado perfecto, no hubieras llegado acá. Algo estaba pasando en tu psique, consciente o inconscientemente, que te trajo a este estado de depresión, a este estado de recogimiento de energía vital, que lo que quiere, que lo que está adentro en una realidad interna que es tan real como la externa, ¿verdad? Este cuento de la realidad y lo real, qué es lo real y qué es lo que no es real. Esa realidad, decía Jung, es tan interna y va a acopiar aquellos elementos, él decía, en el self o lo que es el inconsciente colectivo, va a acopiar los elementos que necesita, los elementos arquetipales, energéticos, psíquicos y estructurales para que tú integres y para que tú logres transformarte y logres cambiar para superar esa crisis, pero a la vez para hacerte más completo, más íntegro. Es decir, eso es lo que él llamaba la individuación. ¿Estamos claros? Entonces, de repente, él colocaba la depresión casi como un rito de iniciación. Es decir, como aquello que pasaban en las culturas primitivas, que cuando ya entrabas a la adultez te hacían pruebas y tenías que pasar por un rito de pasaje iniciatorio. Exactamente, la depresión a lo largo de la vida puede tener varios episodios o uno importante, ¿verdad? Y lo que está haciendo es que tú te transformes. Por eso en la depresión hay ideas de muerte. Y el asunto es que el individuo que está deprimido y que no busca en su interior y no está acostumbrado, porque ya no nos enseñan, porque la ciencia no nos enseña a buscar en lo exterior y atender nuestros símbolos y nuestras imágenes internas, ¿qué es lo que pasa? Que el individuo siente la necesidad de morir y lo literaliza y se mata o se quiere matar
o hace un intento de suicidio. Y resulta que lo que tiene que morir es ese yo o esa persona que está en el mundo de una manera que no le está funcionando, que no le está sirviendo. No sé si con eso voy aproximándome a lo que es el sentido de la depresión. Entonces, ese recogimiento de la energía vital que se requiere para poder tomar lo que tengo adentro de esa fuente totipotencial, que algunos llamaron dioses o Dios, ¿verdad? Yo no estoy negando la existencia de Dios, pero eso es otra cosa, pero que algunos llamaron, pero que está adentro y que es una fuente que todos tenemos y que Jung llamó el self. Entonces siempre hay este intercambio entre el yo, que se cree consciente y que se cree que es el dueño de todo y se cree que es que se la sabe toda, y resulta que tenemos una gran parte, y eso nos lo dijo Freud, ¿verdad? Como lo hablamos la vez pasada, que es inconsciente y que allí está el tesoro. Entonces está el tesoro de la causa probablemente del que no tiene conciencia de que él lo desató, sino una crisis o un dolor o una pérdida, sino que de repente me deprimí, ¿verdad? De por qué se produjo, pero también un poco de qué es lo que tengo que integrar y hacer consciente para cambiar y entonces encontrarle sentido a mi depresión, que no solo es encontrarle sentido a mi depresión, encontrarle sentido a mi depresión y encontrarle sentido a mi vida. Ahora, En doctora, este momento, cuando estoy deprimida, es un sinsentido. ¿En qué momento una depresión que digamos pudiera estar dentro de un parámetro normal? O sea, un parámetro normal pudiera ser alguien tuvo una pérdida muy fuerte y lógicamente pues tiene que deprimirse, ¿no? Si no se deprime pareciera que es lo Entristece, normal. pasa una fase de duelo, pero cuando se prolonga, se dice, por Exacto. ejemplo, que se ¿Cuándo se prolonga hace a veces normal? meses o se cronifica, se hace crónico, ahí tenemos que alarmarnos. Esa sería la diferencia entre tristeza y depresión. Es que la tristeza es un elemento, la tristeza es una emoción, ¿estamos claros? La tristeza, el miedo, la alegría, el amor, son emociones, el odio, son emociones y sentimientos, ¿estamos claros? Pero cuando esa tristeza que tiene una causa, por lo menos la que tiene la definida, se murió alguien, perdí el trabajo, me pasó algo, perdí la salud, no sé cuánto, esa tristeza en un momento determinado, pues es normal y se va a producir un periodo de duelo. Y eso es lo que se llama, bueno, la canalización de esa tristeza y la elaboración de esa pérdida de una forma normal. ¿Qué pasa? Bueno, pasas por todas aquellas fases que se hablan del duelo, ¿verdad? De la pérdida, que es negación, rabia, tristeza, negociación y luego después la integración. ¿Ok? La integración de los elementos que sí quedaron. Que es un poco como tú dirías, encontrarle sentido a una pérdida o a una crisis de la vida o a una situación. La depresión, cuando ya no le encuentro sentido porque no estoy entendiendo qué me está pasando, yo me tengo que sentar con un otro que me ayude a buscar en el interior. ¿Por qué? Porque no somos educados. Hay culturas, ¿verdad?, que están acostumbradas a oír sus sueños o a oír sus fantasías o a ver sus imágenes o a apelar a sus dioses o a sus mitos o a sus cuentos tradicionales. Nosotros hemos perdido eso, lo tuvimos, hemos perdido eso. Y a sus rituales. Y nosotros hemos perdido todo eso, hemos perdido los rituales y hemos perdido también un poco la capacidad de reconocer el fracaso como un elemento, ¿verdad?, de parte de la vida. ¿Que me va a entristecer? Pues normal que me entristezca. Que me va a dar muchísima rabia, que me va a dar malestar, que me va a dar apatía de repente, que me va a dar fastidio, que me pase, cierto. Pero eso va a pasar. Hay personas que se instalan crónicamente y entonces uno tiene y necesitan ayuda. A veces necesitan el bastón, por supuesto, necesitan el bastón medicamentoso. Yo no lo estoy negando. Entiendo que hay una medicación muy valiosa, pero necesitan revisarse adentro. Una depresión que se vuelve muy grave, al principio necesita medicación. Eso se los digo por experiencia en el sentido de mis pacientes y lo que yo he visto. Necesita depresión porque el tono vital está tan bajo que a veces ni siquiera puedes acceder a sus fantasías y a sus elementos. Por eso es que yo no soy de aquellas negadoras, o sea, como digo yo, químicamente pura, ¿no? Yo sí creo que en algunos momentos hay que medicar, pero hay que saber hacerlo. Y no entender Doctora, que todo es la medicación y todo es el desequilibrio de neurotransmisores. Porque cuando tú a un depresivo le dices que es equilibrio de neurotransmisores, lo deja absolutamente inerme y pasivo frente a lo que le pasa.
Doctora, una pregunta. Todo esto que se ha llamado últimamente, este movimiento del coaching, de alguna manera siempre pregona todos los valores positivos, el optimismo, prácticamente que no dejan cabida a que un individuo en un momento determinado se deprima. Porque eso es contrario a lo que muchos de ellos, por supuesto no todos, pero muchos de ellos pregonan todo el tiempo, ¿no? Sé feliz, sé optimista, adelante, la vida es esto, digamos, parafraseando de alguna manera al cantautor Facundo Cabral, no estás deprimido, sino estás distraído. Estás distraído. Entonces, ¿qué ponderación usted le da a eso? ¿Es inconveniente en algún momento deprimirse? Tenemos que estar felices todo el tiempo. Eso no nos Mira, yo saca no del me meto foco. con los coaches. Hay mucha gente que le tiene mucha yo no me meto con los coaches porque yo creo que los coaches tienen, los buenos, no, hay algunos que son, o sea, la gente seria, pues. La gente seria que puede estar haciendo coaching, ellos tienen un nivel de intervención. Tienen un nivel de intervención que tienen que aprender a respetar. ¿Estamos claros? Yo creo que, por ejemplo, el análisis, el psicoanálisis, el análisis junguiano, o sea, la psicología analítica, somos terapias de fondo, pero también tenemos que entender que un individuo en un momento dado necesita un bastoncito que puede ser la medicación o puede ser un coaching, una psicoterapia de apoyo bastante, digamos, que remedie rápidamente. ¿Estamos claros? Y nosotros lo que hacemos es el trabajo de fondo, el trabajo que es en el tiempo y que puede durar mucho tiempo. Y a veces un individuo está tan sintomático y está tan mal que hay que intervenirlo prácticamente, o sea, yo llamo casi que médicamente, psiquiátricamente, ¿verdad? Mientras el analista está allí de alguna manera trabajando con mucha paciencia, porque te tiene que tener mucha paciencia, el telón de fondo. O sea, y el coach puede ser una figura de apoyo también, si es un coach bien instalado, como digo, de corrientes de coaching, porque hay muchas corrientes de coaching y muchas personas, y que estén bien establecidos en un momento determinado, pueden servir como de un elemento de contención rápido, y está allí, está bien, y si lo hacen, pero tienen un nivel. El asunto con las terapias más profundas, con las terapias analíticas, con la psicología profunda, con la que se va a lo inconsciente, es que se va a esas raíces conocidas o desconocidas que están produciendo el síntoma. Es decir, la alarma no es el incendio. La alarma que se produce cuando hay un fuego no es el fuego. O sea, tú no puedes decir, es la alarma aquí. No, 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 tienes que ir a buscar el fuego. ¿Estamos claros? Sí. La fiebre no es la enfermedad, hay una causa por esa fiebre, tienes que ir a buscar a fondo. Exactamente es la depresión. Los síntomas, no necesariamente, y eliminar los síntomas no significa que lo curaste, tienes que irte a la causa. Pero para sentir cuál es el conflicto con el cuento de la depresión, que si tú no sientes malestar, un cierto grado, no uno que ya te tiene paralizado totalmente, ya te tiene anulado. Ahí hay que hacer lo que hay que hacer casi que heroicamente. Hospitalizar, medicar, hay que hacer, médicamente hacerlo, ¿ok? Pero cuando una persona está moderada o está levemente deprimida, ¿verdad? Puede ayudarse con el bastoncito, pero puede ir tomándose el tiempo, en el tiempo, revisando sus elementos personales y nos guiamos por el malestar. El malestar muchas veces es el hilo que nos permite desbaratar el encaje de dónde comenzó este problema. Si había una causa o es algún elemento emergente, decimos los junguianos, que no es la causa en la infancia, sino que está emergiendo y emerge de una forma discordante, pero que ese individuo tiene que verlo para poderlo integrar en su vida y no destruir su vida, pero va a cambiar algo su vida. A veces, muchas veces la depresión se cronifica porque como nosotros vivimos en un mundo que tiende a superficializar, y creo que es a eso que te refieres, lo que pasa es que no quiero descalificar al coach, tiende a superficializar, te quedas un poco, yo pongo la imagen en mi trabajo que puse que estar deprimido es como estar en el vientre de la ballena, o sea, es resistirse a aquel llamado de algo superior que en un momento determinado, que es lo inconsciente, ¿verdad? Como Jonás metido en el vientre de la ballena,
que se lo traga la ballena 3 días, que esos 3 días, por supuesto, pueden ser 3 años o lo que sea, y se lo traga allí, y ahí es donde él tiene tiempo de reflexionar y tiene tiempo de decir, bueno, ya va, y de reconocer sus limitaciones. ¿Qué pasa con una cultura que no profundiza en tus limitaciones, que no reconoce el fracaso, como dice Rafael Cadenas, que en su poema habla que lo desplaza de oficios suicidas, lo coloca a su propio nivel con esponja áspera, pero lo coloca, ¿verdad? ¿Qué es lo que sucede? Que no es agradable, que algo de malestar se tiene que sentir. Y en un mundo que superficializa, eso no se va a sentir. Y entonces por eso yo uso también otra metáfora, como los junguianos tratamos de usar estos relatos que prenden tanto en el colectivo, porque algo del inconsciente colectivo se está proyectando, y eso no lo dijo Jung, y nosotros lo aprendimos y lo vemos así. La película Matrix o La Matriz, ¿verdad? Donde el individuo no sabe que él está en esa matriz totalmente inconsciente de sí mismo, viviendo una realidad paralela, ¿no? Hoy en día uno se pregunta si ¿cómo es que? El metaverso El va a ser metaverso. una especie, o sea, no sé hasta qué punto llegará, pero de alguna manera como que Matrix nos presenta un cuadro que incluso metafóricamente pudiéramos decir cuando el individuo está enajenado de sí mismo, de su self, de su fuente potencial, de su elemento, y lo que es como un ser enajenado que está allí absolutamente en una realidad. Cuando te tomas, yo no me acuerdo cuál píldora era la que se tomaba Neo, La roja. ¿verdad? Se tomaba la roja, ¿eh? Se toma la píldora roja, y entonces hay el otro compañero y ve esta realidad desolada que es como la depresión. Nadie quiere ver eso. Y en una sociedad triunfalista y de éxito, nadie quiere verse en un mundo destruido. O sea, la imagen es metafóricamente perfecta. Y entonces aquel compañero que es el que hace la traición y la cosa los traiciona y los acusa, él dice, ¿por qué? Oh, ¿por qué me tomé la cápsula roja? Quiero otra vez, ¿qué es lo que quería? Y le dice no sé, los robotcitos estos, no sé, los gente, estos de la matriz, les dice, yo lo único que quiero es que me vuelvas otra vez a la matriz porque yo no quiero saber nada. Bueno, Doctora, y entonces la vida es así. Hay unos que quieren saber y pasan por entiendo eso y otros que no. que gran parte de todo eso pasa por entender ese laberinto por el cual nosotros hacemos el nombre del programa, entender que el ser humano pasa por un laberinto y tomar conciencia de ese laberinto, que no todo pasa Yo lo llamaba fundamentalmente. conciencia de individuación y decía que habían altos y bajos y se estaba integrando. O un camino del héroe, también lo podemos decir, donde tienes una llamada, donde tienes una proeza, donde tienes una noche oscura del alma o un vientre de la ballena, y luego después decir que esto que puede ser una depresión o varias depresiones. Y a lo mejor has fracasado porque no has profundizado en el para qué de tu depresión, no tanto en el por qué como el para qué. Y Ahora, ese cambio, también el individuo tiene que estar dispuesto a hacerlo. En, En en, el tiempo, el individuo también tiene que estar, o sea, tú no puedes decirle a un depresivo cuando está totalmente aplanado, haz un esfuerzo, verdaderamente, pero posteriormente, cuando él se da cuenta y se da el tiempo y se puede ver en su limitación, él puede entender qué es lo que tiene que cambiar. Y de alguna manera también lo acompañas a eso, porque no es tan sencillo. No es tan sencillo verse, ¿no? en ese viaje del héroe, por supuesto que es la fase del ermitaño, ¿no? Pero una La parte pregunta depresiva del ermitaño, del exactamente. ermitaño quiere estar encerrado en sí mismo, Una pero buena imagen también. yo quiero que Eh, usted nos hable, quizás ya después del regreso de la pausa comercial, sobre el proceso depresivo como una alquimia para el alma, ¿no? Un proceso alquímico de transformación. No sé por qué tengo yo la impresión, como lo decía al principio del programa, que las grandes obras de la literatura, los grandes poemas, las grandes canciones, las grandes reflexiones se dan a veces en momentos depresivos, porque en momentos de mucha felicidad el ser humano lo que quiere es estar como volando, ¿no? Prácticamente no hay oportunidad para ser reflexivo, sino para disfrutar de ese momento de felicidad y más nada. Pero yo quiero que al regreso de la pausa usted nos hable de la depresión como un proceso alquímico de transformación del alma del ser humano, por supuesto, para evolucionar en ese
viaje del héroe. Yo quisiera aprovechar estos instantes yo cuando usted estaba conversando en el segmento anterior, yo me imaginaba, tenía esta fotografía así frente a mí, es decir, algo que vivimos todos los venezolanos y quizás todos los latinoamericanos, en esas bonanzas económicas que todo el mundo tiene más dinerillo en el bolsillo y la gente se aloca, va, compra, gasta, y llega un momento en que se acabó y ahí viene el tema porque no se comprendió la realidad. Se me vino esa fotografía en mente y ahora, más allá de que la OMS dice que en el mundo hay 300 millones de personas deprimidas, eso es casi la población de los Estados Unidos. Una pandemia. Sí, una pandemia. Una verdadera pandemia. Así es. Hay personas que no se deprimen. ¿Y por qué? Ajá. Yo no creo que hay personas que no se depriman, que no hacen cuadros depresivos crónicos, sintomáticos, importantes, pero toda persona más o menos normal tiene sus altibajos. Lo que probablemente es que esa persona tenga la capacidad de tomarlo como un elemento de la vida. Y a lo mejor no ha hecho una depresión. Acuérdense que hay depresiones condicionadas biológicas, ¿ok? Casi de tendencias familiares y que tienen más componente biológico. Y entonces a lo mejor no han pasado por allí, ¿ok? Pero sí tienen altibajos y sí tienen momentos de alegría y tristeza. Lo que pasa es que eso no se cronifica y no se hace síntoma. Y probablemente a lo mejor somatizará o hará algún escape de sufrimiento hay. Hay un escape en donde yo no soy completo y soy perfecto. No está. Probablemente a lo mejor no está en la esfera psíquica, pero puede estar en la esfera física. Estamos claros. Y es una manifestación específica también. O sea, hay personas que de repente no se deprimen, pero hacen gastritis. O hacen artritis. O hacen cualquier, o sea, acuérdate que el cuerpo humano es un sistema completo y mente y cuerpo, aunque cartesianamente fueron separados, realmente no lo están, ¿verdad? Entonces están integrados, es un sistema completo, es un sistema que funciona, que está uno en relación con el otro. Entonces tú no puedes decir que ese individuo, bueno, no se deprime porque no es la manera en que él manifiesta su sufrimiento. Cuando lo tiene. ¿Y qué es la felicidad, Eduardo, cuando te referías a la felicidad? ¿Qué es la felicidad? Un poco la gozadera y el boche no necesariamente es la felicidad. Bueno, sí, puedo estar feliz en una gozadera y un boche, pero todo el día, la gente no anda todo el día en eso. Hay un momento en que uno te tiene que medio enseriar y tiene que ir a trabajar y como dices tú, Luis, se te acaba la quincena y empiezas a reflexionar, tengo que pensarlo, pero estás hablando y te estás desplazando en rangos muy normales. ¿Qué es lo que sucede muchas veces con el que de repente está o demasiado exaltado o demasiado deprimido, que no entiende la medianía? En cambio, a lo mejor que no se deprime tanto o que se alegra, pero tampoco es que se vuelve loco, ¿verdad? O sea, se pone maníaco, como podríamos decirlo, se pone exaltado. Entonces, de alguna manera, este individuo puede comprender un poco los términos medios de la vida y se puede manejar allí. Y si va a sufrir, a lo mejor sufre por otro lado porque su tendencia, la gente no se enferma como quiere, decía un gran médico por ahí, la gente se enferma como puede. En cambio, en cuanto a la respuesta de la alquimia que me dejaste por ahí, porque me cambiaste un poco la metáfora, mira, pero todo es más o menos lo mismo. Ok, yo te voy a leer algo que escribió un colega filósofo de ustedes, no mío, porque yo no soy, pero lo encontré por ahí. Él se llama José Andrés Rojo y lo escribió en el 2008. Él dice: todo empezó en Mallorca. Tenía que hacer una pequeña compra y recoger a un amigo del aeropuerto. Me di cuenta de que me resultaba imposible cumplir con esas simples tareas. Clement Rosset resumía así en una conversación en Barcelona a finales del 2006 el inicio de la depresión nerviosa que padeció entre 1987 y 1996. Dice, abre comillas, me atacó como un relámpago y comprendí que me había ocurrido algo muy grave. En Travesía Nocturna, elipsis,
El filósofo reunió notaciones que hizo entre 1990 y 1993 para acercarse a su enfermedad. De pronto, dice Rousset, de pronto todo el esfuerzo parece fuera de lugar, aunque sea el gesto más anodino o el más agradable. Las depresiones me parecían males imaginarios de la gente con flaqueza de ánimo, decía en Barcelona. Nunca me las tomé demasiado en serio. No creí que fueran algo que no pudiera solucionar una copa de Jerez. Pero el mal lo agarró por el cuello, dice el que está relatando, y dice Rousset, como una gripe o una pulmonía, y lo sometió a sus rigores. Para describir sus efectos se sirvió de un nombre bárbaro, Hasofin, hiperactividad semionírica de final del descanso. La despersonalización, la fatiga y el abatimiento, la imposibilidad de descansar, las cuestiones banales que se convierten en obsesiones machaconas, la falta de apetito, el cuerpo algodonoso o crispado, el desinterés y disgusto por cualquier cosa. He ahí algunos padecimientos a los que la depresión arrastró al filósofo de la alegría. Todo intento de precisar cuál es la naturaleza de este estado está condenado al fracaso. En cuanto dices o descubres que ya estás dando una pista falsa, la única salida es encontrar la droga, la medicación que te vaya bien y que termine por sacarte este agujero. Imagínense la paradoja de este filósofo. ¿Ok? La paradoja. Dice, yo no puedo más, medícame, dame algo. Necesito que me des algo. Y esa también a veces es una petición. Y puede ser un bastón, pero tú les tienes que decir, no, no es la solución. Tú estás pasando por este laberinto que no entiendes en este momento, que no comprendes porque está oculto en tu inconsciente. ¿Cuál es el proceso alquímico? Aquello que parece una masa informe, aquella piedra absolutamente desechable, todo lo que todo el mundo dice desechable, con eso es la que vas a trabajar. Y a ella es a la que vas a someter a las diferentes fases, el equivalente del camino heroico, Eduardo, ¿ok? Vas a disolverla, vas a coagularla o la vas a solidificar, la vas a evaporar, la vas a calentar, la vas a enfriar, la vas a dejar frita y la vas a poner en albedo, la vas a calentar muchísimo y la vas a poner en rubedo, y a veces la vas a someter a los elementos de la nigredo, al elemento más oscuro, al elemento más solvente de esa materia, y la vas a usar. Y entonces, ¿qué va a pasar? Tiene que pasar por esa fase para poderse transformar. No solo por esa fase, por varias fases, pero por esa para poderse transformar. ¿Qué decían los alquimistas? Ellos trabajaban con la materia, con elementos químicos para convertir la materia común en oro, en la piedra filosofal o en el oro alquímico, ¿verdad? Pero en realidad era trabajando con ellos mismos. Ellos estaban proyectando en la materia lo que era su propio trabajo. Si usamos esa metáfora de la alquimia, así es como se trabaja la individuación. Y la individuación pasa necesariamente por elementos de nigredo, por elementos melancólicos, por elementos de solutio, de disolver el yo. Lo que hay es que tener contención. Todo eso se produce en un vaso alquímico, no puede estar desparramado, y no podemos ser suficientemente soberbios para entender que podemos solos. Tenemos que a veces buscar ayuda. Esa ayuda puede ser familiar, esa contención puede ser familiar, esa contención puede ser médica, esa contención puede ser un analista, esa contención, pero que comprenda en profundidad cuál es el proceso por el que está siguiendo. Ahora, doctor, una ¿Para pregunta. qué lo está siguiendo? ¿Qué es lo que nos... está tratando de emerger del inconsciente que necesitas integrar para transformarte como materia alquímica? Ahora, como nos quedan 2 minutos, doctora, no quiero dejar de preguntarle rápidamente. Sé que daría lugar a otro tema y a otro programa, pero ¿qué es lo que falla en un momento determinado en una persona depresiva para que se llegue al resultado fatal del suicidio? Que literaliza la muerte, lo que es simbólicamente la muerte del yo, con una muerte total. La literaliza y la hace realidad.
O sea, ese descenso al vientre de la ballena, a la noche oscura del alma, ese elemento tan negro que produce tanta desesperación y que entonces tiene esta idea de morir. Lo que tiene que morir es el yo anterior. Y tiene que aparecer un nuevo yo, pero no morirse él completo. De cierto, muchas veces los suicidas creen que se van a dar cuenta del alivio que sienten cuando se matan y no se van a dar cuenta, se murieron, ¿no? O sea, es un sinsentido absoluto, porque tú lo que quieres es parar, claro, es la desesperación de parar el sufrimiento, pero también porque no lo comprendes, no entiendes el para qué. ¿Estamos claros? Y que eso va a pasar. Una de las cosas que un terapeuta cualquiera, es decir, esto va a pasar. Y hay quien te va a acompañar y quien te va a entender en el proceso que estás siguiendo. Este deseo de muerte es el deseo de muerte del que tú eras antes, no de ti en su totalidad, ni siquiera actualmente. Esto no va a estar. Tú te vas a transformar si logramos entrar adentro y logramos encontrar el sentido de tu transformación, de lo que necesitas acopiar para crecer. No, magnífico, doctora. Bueno, lamentablemente llegamos al final del programa y siento que me quedé con una cantidad enorme de preguntas. Es que es un tema. Tendremos oportunidad de nuevo de reunirnos con usted. Con Le mucho quiero gusto. agradecer muchísimo, como siempre, su participación en el Séptimo Laberinto y bueno, darle las gracias también a Alexia y a Luis y a todo el público que fielmente nos escucha toda la semana. Muchas gracias y hasta pronto. Gracias, muchas gracias. Pronto. Muchas gracias, doctora. Esto fue Hasta fabuloso. luego. Y tenemos Espero que que se haya volver a entendido repetir. porque el tema es extenso. Espero que se haya entendido porque el tema es extenso. Por supuesto, por supuesto. Gracias. Hasta luego. luego, Alexia. Hasta la próxima. Cuídense Hasta la todos. próxima. Gracias.